Y estamos en la Plaza de la Asunción, en nuestra ciudad de Jerez. Hoy hemos querido conocer, yo quiero también que lo hagan conmigo, la rehabilitación de un edificio histórico en nuestra ciudad. Como decimos, está en la Plaza de la Asunción. Es este palacio, esta casa palacio que tengo a mis espaldas y que será un futuro centro cultural en nuestra ciudad. Pero como les digo, para ello todavía queda algunos meses. Desde Frival, la empresa constructora, bueno, pues se están llevando a cabo estos trabajos aquí en esta casa palacio. Yo me pongo el casco y quiero que me acompañen porque vamos a conocer un poquito de la historia de este edificio. Acompáñenme. Es un día de fiesta para nosotros, después de 10 meses de ir en búsqueda de la licencia de obra, ya la tenemos y ya se puede empezar a rehabilitar el edificio. Es un sueño hecho realidad el poder arrancarlo, ¿no? En un futuro será un centro cultural que sí espero que sea referente en Jerez. Espero también que se atraiga también el público al centro, que se aproveche el entorno en el que estamos y bueno, sea un revulsivo también en la cultura, obviamente, ¿no? Serán 6 salas de exposiciones amplias, bastante amplias. Vamos a, bueno, aquí en la planta baja un espacio de restauración y arriba unas oficinas. En principio es 1 año y medio de obras. En medio de obras que con un poquito de suerte vamos a cumplir en plazo si nuestra constructora cumple, que sé que sí, que son gente seria. El equipo de arquitectos, Malva Arquitectos, ha hecho un proyecto muy primoroso, respetuoso también un poco con el edificio. Si bien el edificio ha sufrido muchos cambios en sus años de existencia, realmente sí se van a respetar en estancias, sobre todo en la planta baja y la planta 1. Y también, bueno, en el pleno corazón de Jerez, yo creo que es la plaza más bonita que tiene esta ciudad. Traer a algo que cuando has estado ahí barajando las muchas posibilidades que puede hacer esta casa, siempre cuando ha dicho apostar por el tema cultural, traer a esta plaza un centro cultural, yo creo que es de las más acertadas. Es verdad que nosotros tenemos largas listas de espera para personas a querer acceder a los claustros para montar una exposición. Las listas de espera se van a 1 año, también en la sala de pescadería. Y por tanto que aquí, en esta joya de Jerez, que es esta plaza, tengamos un centro cultural, de exposiciones, me imagino de presentación de libros, de tertulias, de todo lo que lleva implícito la cultura, es un elemento muy importante para también incorporar a Jerez de cara a conseguir esa capital cultural europea. Y ya estamos en el interior, bueno, ven, todavía continúa en obra y eso también es la esencia de este edificio que vamos a hablar. Almudena, Belén, muy buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, estamos con la aparejadora, también con la arquitecto, muy buenas, ¿qué tal? Antes que nada yo quiero conocer un poco, bueno, sus particulares porque es un edificio en el pleno centro de nuestra ciudad, en la Plaza de la Asunción, con estos años de historia, con sus fantasmas incluidos, dicen que hay, yo no sé si habéis encontrado alguno, es una responsabilidad, ¿no?, ponerse, bueno, ante un edificio como este, en el centro de Jerez, ante la mirada de tantas personas, durante la obra y después, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, poner en valor el edificio no va a ser muy difícil porque ya él habla por sí solo, pero la intervención es una intervención muy importante. Tenemos que hacer tema de consolidación estructural porque bueno, se han hecho distintas intervenciones en una época en la que los materiales pues no eran tan nobles y no están en buenas condiciones, y luego poner en valor lo que es el edificio en sí. Bueno, como aparejadora, su contra, su beneficio, ¿cómo te has encontrado a la hora de enfrentarte a esta obra? Porque yo creo que un poquito complicada ha sido, ¿no? Hombre, esto es un reto para nosotros y para la empresa constructora, pues es un orgullo de poder hacer la actuación aquí en el Palacio. Y bueno, pues sí, la verdad es que lo tenemos todo organizado y esperemos que no nos surja mucho, porque claro, este tipo de obra pues siempre suelen surgir cosas imprevistos y demás, pero bueno, sobre la marcha con el equipo técnico que tenemos y demás, pues lo solventaremos seguramente. Siempre, cada vez que estamos en una obra, en casa, bueno, aquí no vive nadie, pero cuando estamos en casa, ay, a ver si estamos en tiempo, a ver si estamos en plazo. Bueno, con Frival ahora mismo todo asegurado, perfecto, todo en tiempo. Eso también es una garantía a la hora de trabajar, ¿no?
La verdad es que bueno, pues Fulgencio ha apostado también por Frival, pues porque es una empresa competitiva, es una empresa que trabaja bien y hasta ahora le ha dado muy buen resultado. Es una empresa que responde ante los imprevistos que siempre tenemos en la obra y los plazos hasta ahora pues los ha ido cumpliendo siempre y entonces bueno, han ganado ese beneficio. Bueno, vemos que son muchas las estancias, todavía queda días, queda meses de obra, pero bueno, ya poco a poco se va viendo el color, ¿no? Se va viendo ese final de estas obras, bueno, y ya reluciendo para ese centro cultural a futuro que será este edificio. Pues sí, la verdad que sí, que ya empieza la cuenta atrás y bueno, ponernos cuanto antes en marcha y empezar y para poder ver ya resultados y prontos y que Fulgencio también esté contento con nosotros, claro. Bueno, los techos de madera, no sé, se ven alguno por ahí, también esa parte del órgano antiguo que si mal no recuerdo creo que pertenece también a San Dionisio. Bueno, son muchas pequeñas historias de nuestra ciudad las que encontramos en este edificio. Sí, bueno, la construcción en madera es una construcción muy noble, pero luego nosotros pues tendremos que consolidar esa estructura con hormigón. Haremos una estructura mixta entre madera y hormigón, que garantizará la estabilidad de los forjados y que suponga, bueno, pues que dure muchos años más, que no tengamos ningún problema. Vamos a actualizar por completo este edificio, lo vamos a volver a ver actual con materiales visiblemente de la época, pero que se van a mezclar con hechos nuevos, ¿no? Para consolidar, para darle más fuerza y para que cuando paseemos sea sin estos cascos. Ahí va, estupendo, sí, seguramente que vamos a intentar de rescatar algunos de los materiales y después los demás pues los intentaremos adaptar para que se adecue y esté en sintonía con todo el edificio. Sin duda es un reto, porque ponerse ante los planos, ponerse ante este edificio en la bueno, pues en la situación en la que estaba, la verdad que es un reto totalmente, pero que se ha ido solventando y se va a solventar y no puede ser ningún tipo de problema. Seguramente. Sí, en ello estamos. Vale, muchas gracias por atendernos, gracias por este tiempecito que hemos robado del trabajo y a seguir bueno trabajando y disfrutando con los edificios de nuestra ciudad para luego que los que disfrutamos seamos nosotros. Todos venezanos. Gracias a ti, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y gracias a empresas como esta que hemos conocido, gracias a Frival Servicios Integrales, pues vamos a disfrutar en nuestra ciudad de un edificio cultural que será uno de los más importantes de nuestra ciudad, como también asegura la alcaldesa de Jerez, no solo acompañando a la labor que realizan en los claustros de Santo Domingo con esas exposiciones, esas conferencias, sino que también será atractivo turístico a buen seguro para nuestra ciudad. Y pondremos Jerez de nuevo en el mapa gracias a rehabilitaciones, a empresarios y a empresas como las que trabajan aquí en la Plaza de la Asunción, en este edificio, en esta casa palacio que tanto nombre y tanta historia tiene aquí en Jerez, en nuestra ciudad. Y vamos a continuar, seguimos aquí en Jerez, hecho en cuanto a la rehabilitación de un palacio, de una casa palacio ubicada en la Plaza de la Asunción en nuestra ciudad, aquí en Jerez. Ahora vamos a seguir hablando de nuestra ciudad y en concreto de salud, si le parece. Vamos a hablar también de dietética, cómo mantenernos en forma ahora que estamos ya en febrero, que ha pasado esta cuesta de enero, pasó ya las navidades, ya nos queda lejos. Bueno, ahora es la hora de ponernos en forma y lo vamos a hacer de la mano de nuestro compañero Rafa Delgado. Rafa, cuéntanos. Pues sí, Adrián, hoy nos venimos hasta la consulta del doctor González y es que vamos a hablarles en los siguientes minutos de obesidad. Como todos ustedes, me imagino ya lo saben perfectamente, el doctor González, además de ser doctor en medicina, pues es máster en dietética y nutrición, especialista en medicina de la educación física y el deporte y al mismo tiempo es miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Son más de 30 años ya tratando este asunto, tratando la obesidad, estudiándolo y además con unos resultados que hablan por sí solos. Así que desde ya yo les invito a que nos acompañen, vamos a aprender mucho en torno a este tema de la obesidad que tanto nos preocupa a todos. Quédense con nosotros.
realmente nuestra audiencia tiene que saber que convivir con la obesidad es difícil, complicado y peligroso por los problemas que nos pueden aparecer, como es, por ejemplo, hipertensión, diabetes tipo 2, síndrome de apnea del sueño. Es decir, la obesidad no solamente es una enfermedad, sino que puede facilitar la aparición de muchas más enfermedades. Decirle a nuestra audiencia de 7 Televisión, para definir la obesidad de una forma sencilla, decir que la obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por un exceso de grasa corporal. Nuestro cuerpo en condiciones normales necesita una cantidad de tejido adiposo. Por ejemplo, en el adulto joven varón puede representar aproximadamente entre un 15 y un 18% del peso corporal, y en la mujer entre un 20 y un 25%. Es decir, el tejido adiposo no es malo, lo que es malo es tener valores excesivamente altos. Ocurriría, por ejemplo, como el colesterol. El colesterol no es malo tener valores excesivamente altos de colesterol. La obesidad no entiende de edades. No, la obesidad evidentemente afecta a todos los tipos de edades de las personas. Realmente todo el mundo sabe que la obesidad infantil está aumentando en la adolescencia. Si, por ejemplo, un paciente es adolescente, debe de quitarse de la obesidad si es obeso, si no puede ser obeso en adulto, tiene muchas más papeletas. Evidentemente, yo en mi consulta personalmente pues trato a adolescentes, trato personas con 20 años, trato personas con 70 años, de todos los tipos de edades, evidentemente. ¿Y qué destacaría usted de su método de adelgazamiento? Bueno, la obesidad, yo destacaría en mi método 2 o 3 cosas. En primer lugar, que mis pacientes, Rafa, no toman ni pastillas, ni hierbas, ni batidos, ni barritas, ni caldo depurativo, ni dietas de internet. Mis pacientes comen comida que vamos a comprar en el mercado o en el supermercado. Es decir, nuestros pacientes van a comer prácticamente de todo dentro del punto de vista saludable, es decir, carne, pescado, legumbres, cereales. Es decir, vamos a hacer una dieta mediterránea hasta de cada paciente. Ese es el primer punto importante, que comen comida. En segundo lugar, que es una dieta totalmente personalizada. Si yo, por ejemplo, voy a ver en mi consulta una persona que tenga que perder 7 o 8 kilos, que los tengo, evidentemente eso no tiene nada que ver con otro paciente que venga a perder 40 o 50 o incluso algunos aisladamente ha perdido 80 o 90 kilos. Es decir, no lo mismo una persona con un pequeño sobrepeso que una persona que tenga una obesidad mórbida. No tiene nada que ver un paciente con otro. Ni el tratamiento ni los riesgos que tiene, evidentemente. No lo mismo una persona mientras más kilos tiene, más riesgo tiene, evidentemente, ¿no? Y después, en tercer lugar, que yo cuando hago una dieta para un paciente, yo intento adaptar la dieta al paciente, no el paciente a la dieta. Entonces, para mí personalmente, antes de elaborar la dieta, para mí, Rafa, no existen, o intento que no existan las restricciones absolutas, por lo menos posible. ¿Por qué? Porque si hay muchas restricciones, el paciente aumenta la ansiedad del individuo. Entonces, evidentemente, vamos a intentar comer lo más saludable posible, que es importante. En segundo lugar, hay que intentar adaptar la dieta al paciente, no el paciente a la dieta. Entonces tengo que ver también en qué trabaja el paciente, qué gustos tiene el paciente. Es decir, yo me tengo que adaptar a los gustos del paciente, claro, dentro de un intervalo, pero más o menos adaptarme a los gustos del paciente y, por supuesto, a nivel económico del paciente. Y, por supuesto, al final tenemos que intentar, Rafa, que sea unas normas alimentarias sencillas. Es decir, hay que intentar que sea una dieta lo más fácil posible para que el paciente le cueste el menos trabajo posible. En definitiva, ¿su método en qué consiste? Pues mi método consiste, Rafa, en primer lugar, yo a los pacientes lo que hago en mi consulta, primero hago una historia clínica detallada, que es lo que se hace en todas las consultas médicas, empiezo a hacer una serie de preguntas que me hacen falta. Le pregunto si ha intentado adelgazar o no anteriormente, le pregunto si tiene algún tipo de alergia alimentaria, le pregunto, por ejemplo, cuándo fue el inicio de evolución de la enfermedad, si en su familia hay pacientes obesos o no los hay, o si tiene enfermedad asociada alrededor de la obesidad. Por ejemplo, la familia, me refiero si son diabéticos, si son hipertensos, es importante saberla. También tendríamos que ver si ese paciente tiene otro tratamiento farmacológico, si tiene una alteración psicológica, si el paciente hace un deporte o no practica. Es decir, hay que estudiar muy bien al paciente. Eso es lo primero que tenemos que hacer, estudiar al paciente. Y en esta primera toma de contacto con el paciente tenemos que hacerle lo que nosotros denominamos una encuesta alimentaria. Yo personalmente utilizo la encuesta del recuerdo 24 horas. Es decir, que el paciente me va a contar lo que ha comido el día anterior. Normalmente las cantidades a lo mejor me dicen menos de lo que come, pero bueno, me lo dice. Pero en la segunda parte, que es qué tipo de alimentos tiene, pues normalmente suele ser una dieta un poquito de grasa, y a partir de ese momento podemos encontrar unos errores alimentarios en el paciente y a partir de ese momento ya podemos empezar la reeducación nutricional. En segundo lugar, hacemos el diagnóstico. Tenemos que saber si el paciente es obeso o no es obeso y en qué grado está, si tiene obesidad, ¿no? Entonces utilizamos lo que todo el mundo conoce, Rafa, que es el índice de masa corporal, IMC, que es muy sencillo calcularlo, y más con los móviles que tiene actualmente todo el mundo. ¿Cómo se calcula el IMC? Muy sencillo. Se hace
dividiendo el peso que tiene la persona en kilos partido de altura metro cuadrado. Por ejemplo, si una persona pesa 100 kilos y mide 1,80, sería dividir 100 dividido entre 1,80 por 1,80. Y vemos qué resultado nos da. Evidentemente no me refiero a esta cifra, que me la acabo de inventar ahora mismo. Entonces, hacemos esa cuenta con el móvil, según el paciente que tengamos entre manos, y si el IMC es entre 18,5 y 24,9, esa persona estaría en peso totalmente saludable. Si el IMC está entre 25 y 20, entre 18,5 y 24,9, peso totalmente saludable. Si estuviese entre 25 y 29,9, estaría el paciente diagnosticado de sobrepeso, que ya sabemos que es la antesala de la obesidad, que es un momento muy importante para ponerse a dieta. A partir del IMC de 30, ya el paciente está diagnosticado de obesidad de primer grado, a partir de IMC de 35 de segundo grado, y a partir de 40 de IMC tenía obesidad tercer grado o mórbida, y a partir de 50 obesidad extrema. Es decir, cada grado de obesidad va a tener unos riesgos metabólicos y cardiovasculares completamente distintos y un tratamiento distinto. Ya a partir de ese momento ya sabemos si el paciente es obeso o no obeso o qué grado tiene. En segundo lugar, tenemos que ver el tipo de obesidad que tiene la persona, es decir, la distribución de la grasa corporal. Y tenemos dos tipos de obesidades: la obesidad androide o abdominal en forma de manzana, que es más típica en el varón, que tenemos más barriguita de la cuenta, y la obesidad ginoide glúteo-formal en forma de pera, que es más típica en la mujer, que tiene los muslos más grandecitos, las caderas. Bien, la primera, es decir, la obesidad androide, es la que está más relacionada como factor de riesgo cardiovascular, relacionado con enfermedades relacionadas, por ejemplo, como la diabetes tipo 2, la hipertensión, angina de pecho. Es decir, tener mucha más barriguita no es estético, es que es un problema de salud. Eso no es bueno para la salud, es decir, es un factor de riesgo. Y la otra obesidad tiene menos relación con la salud, es más con las relaciones estéticas. Me refiero a la obesidad ginoide de la mujer, ¿no? Es más, está más relacionado con factores estéticos, pero no de salud. Nosotros lo que hacemos es medir el perímetro de la cintura y decimos que el riesgo cardiovascular se establece a partir de 68 centímetros en la mujer y 102 en el varón. Y después el tercer factor que es importante saber en la encuesta también, si el paciente tiene alguna enfermedad asociada a la obesidad o algún factor de morbilidad que se llama. Por ejemplo, si es hipertenso, si es diabético, si tiene síndrome de apnea del sueño, porque eso nos va a influir también en el manejo del paciente. Por lo tanto, el objetivo, o sea, hay que individualizarlo en función de la valoración inicial del paciente, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que ver cómo va el paciente, es decir, cómo va respondiendo, y en tercer lugar, siempre contando con la voluntad del paciente. A partir de ese momento le ponemos al paciente una dieta con 7 comidas y 7 cenas completamente diferentes, que celaremos en acto a cada paciente. Yo intento adaptarme al paciente a los gustos del paciente, como dije anteriormente. Entonces le voy preguntando, y cada vez que voy a hacer una comida, una cena, le pongo 2 o 3 posibilidades, 2 o 3 alternativas para que el paciente elige la que más le gusta. Y en función de que me haga una comida, pues yo le hago una cena, porque las comidas van con la cena, con el paciente. Le hago la dieta al paciente, también le mandamos en ese mismo momento en la consulta una analítica al paciente para saber cómo entra de la puerta. Y a partir de la primera semana, en función del peso que pide el paciente por semana, le vamos cambiando la dieta. En eso se trata, y sí, en definitiva, lo que intentamos es que el paciente, Rafa, aprenda a comer y cambie los hábitos. Vamos. Doctor, sus resultados tienen nombres y apellidos. Totalmente, y además tenemos la suerte que son personas muy agradecidas. Yo siempre les doy las gracias a ellos públicamente, porque de una forma altruista me dejan pedir su nombre, y además diré hasta de qué zonas son, o sea, que son pacientes reales de mi consulta, que yo no hago foto a nadie, Rafa, que creo que todo el mundo lo sepa. La foto que van a ver nuestra audiencia, los pacientes, que no lo he dicho, cuando terminan y voluntariamente ellos quieren, ellos me traen una foto antes y después. Entonces yo cojo la ficha, nosotros decimos eso, la graduación, le cojo la ficha y le pongo en medio, pongo la foto antes y después, y en medio el resultado de su trabajo, tiempo invertido, masa corporal, que es como se hace esto. Y se lo hago en un cuadro, le hicimos la grabación como un recuerdo para toda la vida. Entonces, fíjate cómo están mis pacientes, que yo no hago foto como entra y como sale. Vamos. Pues lo ideal sería que viéramos algunos ejemplos, ¿no? Cuando tú quieras, Rafa. Pues podemos ir con el primero de los pacientes. Creo que nos vamos a Utrera. ¿Cómo se llama el paciente que vamos a ver? Andrés Gutiérrez Alconchel. Bueno, Andrés Gutiérrez Alconchel, disculpa, no es de Utrera. Ese paciente viene de Corte de la Frontera. Mira, lo atendí en mi consulta, de Eurique. Además, ese paciente nunca lo voy a olvidar, porque ese paciente fue por el paciente por el que yo salté a los medios. Por esa persona fue la primera que yo hice una entrevista en televisión, porque perdió 60 kilos en tan solo 6 meses, y nunca lo olvidaré. Es
Eso fue en el año 2004, hace ya 18 años, y nunca podré olvidarlo. De hecho, somos dos grandes amigos, las dos familias nos vemos de vez en cuando. Bueno, concretamente, como estáis viendo en la televisión, Andrés Gutiérrez Alconché, de Corte de la Frontera, cuando estuvo en mi consulta tenía una edad de 41 años y una altura de 1,84. Este paciente, como podéis ver, perdió 60 kilos. Y perdió mucho volumen, perdió 20 tallas. Entró en mi consulta con un peso de 171 kilos y salió con 110. ¿En cuánto tiempo? En 6 meses. Pues eso fue tan espectacular. Y las tallas, entró con una talla 72, terminó la talla 52, por lo tanto perdió 20 tallas. Y el diagnóstico, ese IMC que hemos hablado, entró en mi consulta con un IMC de 50,62. Por lo tanto, nuestro amigo Andrés no tiene una obesidad mórbida, sino una obesidad extrema, que es a partir de 50, y terminó con un IMC de 32. En definitiva, mi paciente y amigo Andrés Gutiérrez Alconché, de Corte de la Frontera, perdió en la consulta mía de Ubrique 60 kilos y 20 tallas, tan solo en 6 meses, y como siempre recordamos, Rafa, solo con dieta y ejercicio. Increíble. Bueno, acabamos de ver esas imágenes, yo creo que todos estamos impresionados, pero también tenemos la posibilidad de ver a una señora, por ejemplo, Mercedes Rodríguez Clavijo. Sí, Mercedes Clavijo es una paciente muy amiga mía de mi familia, también es de Ubrique. Esta señora, como podéis ver en la foto, perdió 44 kilos. Esta chica es una mujer posmenopáusica, tiene 57 años y una altura de 1,63. Empezó en mi consulta con un peso de 122 kilos y terminó con 78. Lo dicho, perdió 44 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 11 meses. Es decir, una pérdida de peso casi perfecta. Perdió alrededor de unos 4 kilos al mes. Y el volumen, fijarse el volumen que ha perdido Mercedes. Ha perdido 14 tallas, entró en una talla 60 y acabó una talla 46. En definitiva, el IMC, su diagnóstico, el siempre vamos a decir IMC, tenía un IMC de 46,03. Eso es un diagnóstico de obesidad mórbida, que es a partir de IMC de 40, y terminó con un IMC de 29,43. En definitiva, Mercedes Rodríguez Clavijo ha perdido en mi consulta de Ubrique exactamente 44 kilos y 14 tallas en tan solo 11 meses, Rafa, y como siempre recordamos, solo con dieta y ejercicio. Yo no sé si el récord lo ostenta actualmente el siguiente paciente que vamos a ver, que es Juan Alonso Arias Llamas. Sí, efectivamente, Rafa, es el paciente que más peso ha perdido en mi consulta, y yo, como tú muy bien has hecho la presentación, yo llevo más de 30 años ya trabajando, precisamente un jerezano, que ha perdido en mi consulta de Jerez. Juan Alonso Arias Llamas ha perdido exactamente 90 kilos y 32 tallas. Como estáis viendo en la televisión, nuestro paciente Juan Alonso Arias Llamas, cuando entró en mi consulta, tenía una edad de 28 años y una altura de 1,86. Es un chaval muy alto. Empezó en mi consulta con un peso inicial de 178 kilos y medio y terminó con 88 y medio, es decir, perdió 90 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 12 meses. Yo os puedo decir, de verdad, no soy más adecuado para decir al médico, pero eso es espectacular, porque ha perdido una media aproximada de alrededor de unos 7 kilos y medio al mes, que esos son kilos con una dieta. Y el volumen, fijarse que parece otro completamente. Ha perdido 32 tallas. Entró en mi consulta con una talla 76 y terminó con una talla 44, por lo tanto perdió 32 tallas. Y el diagnóstico, como siempre, Rafa, entró con un IMC de 51,73. Eso es un diagnóstico de obesidad extrema o de cuarto grado, y terminó un IMC de 25,65. En definitiva, nuestro paciente estrella, el que más peso ha perdido en 30 años que llevo trabajando, es mi gran amigo mío, Juan Alonso Arias Llamas, jerezano, y ha perdido en mi consulta de Jerez, concretamente, 90 kilos y 32 tallas en tan solo 12 meses, y como siempre recordamos, solo con dieta y ejercicio. Bueno, estamos hablando de muchos kilos perdidos, pero hay personas que no necesariamente tienen que perder tantos, y es el caso, por ejemplo, de Patrocinio Ramírez Bocanegra. Sí, efectivamente, Rafa, lo has dicho muy bien. Afortunadamente, no todo el mundo tiene que perder tanto. Además, yo voy a recordar ahora mismo que si a mí alguien me preguntara, doctor, ¿cuál es el mejor momento para adelgazar? Pues evidentemente cuando usted quiera adelgazar. Dice, bueno, pero hay que mojarse un poquito más. Como una vez me dijo una entrevista que me hicieron, digo, pues muy sencillo. El mejor momento es cuando tenemos el sobrepeso, que es la antesala de la obesidad. Es decir, no es lo mismo, Rafa, quitar 10 kilos que 50 kilos, evidentemente. No es lo mismo hacer un piso de 60 metros que una casa de 5.000 metros. Pues esto es lo mismo, que sí, que vamos a hacer
resultados espectaculares y están ahí, con nombre y apellido, pero es más fácil quitar 10 kilos. Entonces, afortunadamente, no todo el mundo tiene que perder 90 kilos. Concretamente, la paciente que me acaba de decir, Patrocinio Ramírez Bocanegra, es una paciente del Coronil, ¿vale?, que la veo en Utrera. Precisamente esta chica entró en mi consulta con una edad de 41 años y una altura de 1,56. Como estáis viendo en la televisión, perdió exactamente 27 kilos. El volumen, fiarse como Patrocinio parece otra persona, porque ella ha perdido 12 tallas. Entró en mi consulta con una talla 52 y se pone una talla 40. ¿En cuánto hicimos este trabajo, Rafa? Pues en 8 meses, si hacéis la cuenta, 8 por 3, 24. Es decir, ha perdido una media de 3,5 kilos al mes. Una pérdida de peso cuasi perfecta, como yo digo. Y el diagnóstico siempre, índice de masa corporal, IMC. Patrocinio entró en mi consulta con un IMC de 36,62. Eso es un diagnóstico de obesidad de segundo grado y termina con un IMC de 25. Como estamos viendo, con un peso totalmente saludable. Vamos, Patrocinio parece otra. En definitiva, nuestra amiga y paciente Patrocinio Ramírez Bocanegra perdió en mi consulta 27 kilos y 12 tallas en tan solo 8 meses y, como siempre recordamos, Rafa, solo con dieta y ejercicio. Sorprendente. Yo me imagino que todos los amigos que nos están siguiendo a través de la pequeña pantalla pues están tan sorprendidos como un servidor y evidentemente quiero seguir viniendo, doctor, quiero seguir informándome e informando a todos los amigos que nos siguen, que nos están viendo acerca de su método, porque es un método demostrable. Con nombre, como decimos, nombre y apellidos. Y lo más importante, yo siempre recuerdo la manera de nuestro método, que ya no voy a, la esencia de mi consulta va a seguir hasta que me jubile ya, por la edad que me coge ya Rafa, ¿vale? Yo siempre empecé solamente con dieta y ejercicio, voy a continuar con dieta y ejercicio. Yo no utilizo solamente alimento nada más. Y lo importante, sobre todo, es que el paciente tenga interés en perder peso, aprender a comer y cambiar los hábitos. Eso sí que es muy importante. Y ya, para terminar también, solamente un segundo, decir a nuestra audiencia que mi método, yo no soy el más importante, Rafa. Mi método es un trabajo en equipo. Primero es el paciente, su voluntad y su metabolismo. En segundo lugar, la familia que lo apoya. Y yo que pongo el camino soy el responsable. Lo voy a decir con palabras mías textuales, que son las siguientes. Mi método es como un barco a remo. Mi paciente es el más importante porque rema, para que el barco camine, ande el barco. En segundo lugar, la familia lo apoya para que no deje de remar. Y yo soy el capitán del barco para que lleve el barco a buen puerto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias siempre a ti, Rafa. Gracias. Y ya ponemos el punto y final a este Hoy Jerez. Este martes 7 de febrero hemos analizado un poco nuestra ciudad, cómo se encuentra el centro, algún barrio como es la zona de la Avenida de Europa, cómo se encuentra nuestra ciudad, pero sobre todo le hemos hablado de esa iniciativa de la Policía Nacional, del Sindicato Unificado de la Policía y de Diego, este pequeño jerezano que a través de adquirir estos 3 objetos, este Langer y estas 2 pulseritas, pues vamos a ayudar a este pequeño jerezano. La cita es este viernes en la plaza de Arena. Nosotros también estaremos por allí, estaremos por esta zona e intentaremos hablar también con sus padres, con los familiares y con algún que otro agente, portavoz, o también si está Antonio, pues hablaremos también con Antonio. Esto será el viernes. Nosotros nos vemos mañana a la hora de siempre aquí en Hoy Jerez. Sean felices.